Tengo el honor de presentar a ustedes nuestro segundo conferencista de esta noche. Me refiero al doctor Alfonso Ropero. Él es español, nacido en Tomelloso, Ciudad Real. Él es un ensayista, filósofo y teólogo protestante. Es doctor en filosofía, máster en teología, fundador y pastor también durante 20 años de la Iglesia Evangélica en Tomelloso, en Ciudad Real. Ha impartido clases de historia de la Iglesia en el Colegio Bíblico de la Gracia. Ha sido también profesor de historia de la filosofía en el CEIBI, coordinador editorial también de la colección Grandes Autores de la Fe Cristiana, de la editorial CLIE. Ha publicado gran número de artículos sobre temas de teología, historia y filosofía en revistas especializadas y ha dado conferencias y seminarios en varios países de Europa y América. Y en la actualidad él es el director también editorial de CLIE y como escritor ha sido también galardonado con varios premios literarios. Permítanme solo mencionar algunas pocas de sus obras: Los hombres de Princeton, Tradición y desafío, Historia, fe y Dios, Filosofía y cristianismo, pensamiento integral e integrado, Introducción a la filosofía, una perspectiva cristiana, Filosofía y cristianismo, pensamiento integral e integrador, Lo mejor de los padres apostólicos y entiendo que una de sus últimas obras, el gran diccionario enciclopédico de la Biblia. Doctor Ropero, estamos contentos de que esté aquí con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Dios le bendiga. Gracias. Dios hará. Bien. Gracias de nuevo por este recibimiento y a los que ayer no estaban presentes, sea mi cariño y mi aprecio por sacar tiempo para atender a aquello que podamos aportar los que participamos en este evento tan importante del seteo. Y a mí me encargaron para esta tarde un tema que tiene que ver con la recuperación de la esencia del cristianismo en medio de este ambiente posmoderno, en donde a veces la religión se convierte en una cuestión de consumo y de mercadeo. Y entonces, ¿qué hacer nosotros para tener una visión clara de cuál sería el centro, el nervio y el corazón de nuestra fe? He visto que estas conferencias están orientadas como una respuesta a un desafío. El desafío es la posmodernidad y la respuesta debería ser la fe cristiana. Ahora bien, a mí me preocupa de que a veces los cristianos tenemos una visión equivocada, errónea de la posmodernidad como algo negativo, casi como algo diabólico, algo que ha sobrevenido en esta época para combatir a la Iglesia. Y me gustaría solamente unas notas introductorias sobre este tema de la posmodernidad y después pasar al tema del corazón o de la esencia de la fe que tenemos que guardar. Para mí la posmodernidad, claro que tiene aspectos negativos. Es un movimiento secular de pensamiento, pero también tiene pensamientos o contribuciones positivas. La fe cristiana hay que aplicarla en todos los segmentos y factores de la vida. Jesucristo dijo: no he venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Y esto debe ser también un principio y un criterio para juzgar todo lo que nos rodea, incluso al pensamiento ateo. No hemos venido para condenar la modernidad o la posmodernidad, sino para salvarla, para entenderla. Y en todos los demás puntos, pero el tema es la posmodernidad. Bien, la posmodernidad está en relación ¿a qué? A la modernidad. Se habla de posmodernidad como lo que viene después, el post, de la modernidad. Y esto fue una idea que lanzó en términos generales
un filósofo francés en el año 1979, Jean-François Lyotard. Este se refiere al momento del pensar occidental que sigue a la modernidad que había dominado pues toda la historia de Europa en los últimos 300 años. Pero nosotros, como hispanos, como latinos, pues hay que ir más atrás y decir que aquí en realidad el precursor del pensamiento posmoderno y del análisis de la posmodernidad no es tanto Lyotard como el filósofo español don José Ortega y Gasset. Él fue el primero que ya en el año 1918 estaba avisando sobre esa nueva corriente de pensamiento que es lo que llamamos posmodernidad. Él, Ortega, desde luego, era uno de los grandes maestros y pensadores de los que nos podemos gozar los que hablamos el idioma de Cervantes. Y él veía el fin de la modernidad como algo positivo. ¿Por qué? Porque la modernidad había estado dominada por la diosa razón. Todo lo que no era razonable no era creíble. Pero la razón entendida por la modernidad era una razón muy estrecha, con muy pocas luces, a pesar de que se llamaban ilustrados, la época de la Ilustración. Y Ortega y Gasset dijo, los ilustrados, los modernos más o menos se aplica al periodo que va de Descartes en adelante, porque Descartes, con el discurso del método, decía que no hay que creer nada si no puede ser, o mejor, que hay que asegurarnos de todo mediante la duda metódica. Hay que dudar de todo lo que nos han enseñado, de los dogmas, de las creencias, de las fes, haciendo preguntas y aceptando solo aquello que era indubitable, que la razón no podía encontrar nada que objetar. Y eso había dominado. Y todo el mundo europeo estaba contento y alborozado. Y por eso cuando los revolucionarios franceses representaban a la razón como una diosa. La diosa no es el Dios de los cielos, ni el Papa de Roma, ni ningún pastor de ninguna iglesia famosa. Lo que gobierna el mundo para ellos y conducían a esta diosa tirada por un carro es la razón. Y vivían alborozados con esta creencia. Y el filósofo alemán Kant, Immanuel Kant, desafiaba a la gente creyente o no creyente, atrévete a usar la razón. Esa era la mentalidad de la modernidad. Pero Ortega y Gasset, ya al principio del siglo XIX, comienza a ver que si bien los ilustrados, los modernos, habían visto el amanecer de la razón, ahora nosotros, en el siglo XX, estábamos viendo su ocaso. Él supo anticiparse casi como un profeta a lo que iba a venir después. Y decía, y esto es una frase que cualquier cristiano debería aprenderla de memoria, la razón es una breve isla flotando en el inmenso mar de la vitalidad primaria. La razón no es una diosa, es una breve isla, una porción de nuestra vida. La realidad última es la vitalidad primaria que somos cada uno. No voy a entrar en ese tema, pero que se den cuenta que este desarrollo de la modernidad y la posmodernidad tiene muchas connotaciones. En un punto muy importante, la posmodernidad, o si quieren la hipermodernidad, son términos y no indica nada, es etiquetas literarias que no existen, porque podemos hablar de posmodernidad y hay gente que todavía no han sido ni modernos, imagínense, para pasar a la hipermodernidad. Pero bueno, el tipo de este pensamiento para mí representa un respiro para el cristianismo. Es más, la posmodernidad se constituye en un aliado muy útil en cuestiones de apologética y de pensamiento. Un filósofo italiano en este caso, posmoderno, Gianni Vattimo. En su libro Creer que se cree dice estas palabras: el fin de la modernidad o su crisis ha traído también la disolución de las principales teorías filosóficas
que pensaban haber liquidado la religión: el cientificismo positivista, el historicismo hegeliano y después marxista. Hoy, dice Bátimo, y es un ateo, hoy ya no hay razones filosóficas fuertes y plausibles para ser ateo, o en todo caso para rechazar la religión. Imagínense, porque durante la modernidad se podría usar una expresión que se hizo famosa por un psicólogo, el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, que decía el porvenir de una ilusión, que era su final. Para él la religión era una ilusión de la edad infantil de la humanidad, del estadio primitivo del hombre que iba a desaparecer a medida que avanzaba la cultura y el progreso racional. La religión para él estaba condenada a extinguirse, pero la posmodernidad demuestra que no ha sido así. Al revés, la religión hoy está más viva que nunca, para bien y para mal, en los dos puntos. La verdad era muy difícil, ha sido muy difícil, los que estudiamos la historia y hemos vivido un poco la modernidad, ser cristiano durante la modernidad. Porque tener que pasar todo por el tamiz de la razón, pues no es fácil. La razón racionalista, la razón matemática, la razón materialista puso muy difícil la creencia. Es más, a los que se atrevían a invocar la fe como una señal de autoridad, de credibilidad, pues se les consideraba supersticiosos. Eso era vivir en el plano de la infancia de la humanidad que había que abandonar. Y la fe, por eso se llegó al secularismo. Se consideró que la religión debería mantenerse a nivel privado, bueno, como el que mantiene el folclore o algunas reliquias del pasado. Frente a la fe y a la obediencia a la voluntad de Dios expresada en su palabra, los modernos opusieron la educación según principios racionales y académicos para así reformar a la persona. Nosotros, como cristianos, creemos que la persona se reforma mediante la salvación cuando se le perdona sus pecados, su razón es redimida y ve con nuevos ojos la realidad. Pero la modernidad que llega hasta nuestros días lo centró todo en la universidad, en el estudio. Y porque según, por ejemplo, Rousseau, el ser humano no nace ni bueno ni malo, más bien bueno, es la sociedad la que lo hace malo, y que la ignorancia es realmente el pecado original del ser humano. Y para ello la ignorancia se redime con educación. Nosotros creemos que el pecado original es la desobediencia a la voluntad de Dios, pero durante todo este periodo moderno se decía que era la ignorancia. Afortunadamente hay estudios más que de sobra que hemos avanzado mucho en la calidad universitaria de los estudios que se hacen, pero no ha disminuido el nivel de corrupción, de criminalidad, de violencia en los colegios ni en los países más avanzados del planeta. Pero se creyó esto, y por eso incluso los misioneros cuando venían aquí a Latinoamérica o a España, junto al Evangelio traían una escuela, y era bien, porque los pueblos estaban muy atrasados. Pero es que se participaba de esa idea secular, la redención por la cultura. Y de ahí ese movimiento de educación superior, con todo el ritual de exámenes, aprobación, graduación, en fin, todo lo que se hace en las universidades, en los colegios, y todo aquel que no pase por ese proceso iniciático de estudio, pues es convertido en un paria en la sociedad, relegado a puestos de trabajo bajos y con un sueldo pues muy malo, peor pagados que los que hayan pasado por ese proceso, repito, de iniciación en la cultura superior. A la creencia en la providencia, los cristianos creemos que este mundo está gobernado por Dios y que Dios cuida, hasta Jesucristo dijo, del cabello de nuestra cabeza. Bien, frente a esta creencia en la providencia de un Dios bondadoso o de un Dios que controla, que tiene el control y las riendas de nuestra vida,
como dice un salmo tan bonito, que nuestros tiempos están en las manos de Dios. Es algo precioso, que mi tiempo y tus tiempos están en las manos del Eterno, y por eso no tenemos nada que temer. Bien, frente a esta creencia, los modernos opusieron la fe ¿en qué? En el progreso. Frente a la providencia divina, que para ellos no significaba nada, opusieron el progreso que el hombre realiza con la técnica, con la ciencia aplicada a la técnica. Y parece que los hechos le daban la razón, porque la ciencia aplicada a la técnica pues inventó máquinas, motores, y permitió los viajes, la rapidez, eliminó pues las diligencias, los carros tirados por caballo, y hoy todos utilizamos pues bueno, una cantidad enorme. Hemos llegado hasta la Luna y se quiere llegar a Marte y a otras partes. Esta fe en el progreso era tan grande que se hablaba de un progreso ilimitado. Y es la posmodernidad la que está enseñando el precio de ese progreso, la contaminación del planeta, el deterioro del medio ambiente y todos los problemas y peligros que ha traído ese progreso, que no puede ser infinito porque solo hay alguien que es infinito, que es Dios. El mundo, de todos modos, al principio vivía en un sueño. Era el sueño de que parecía que nada era imposible para la ciencia, que se iba a descubrir todas las vacunas que erradicarían las grandes males y lacras de la humanidad, las epidemias, el cólera, la malaria, todas las enfermedades, hasta el cáncer. Era cuestión de tiempo, y la ciencia invierte grandes capitales en investigadores para que este progreso en la salud y en todos los temas no se detenga. Y aquí, claro, las iglesias no tenían nada que decir. Sí, los más creyentes oraban al Señor para que les sane, pero cuando tienes una caries o un problema de cáncer, uno recurre a un especialista. Entonces, quiere decir que parece ser que lo que el mundo moderno ofrecía era superior a lo que la Iglesia está ofreciendo, y por eso las iglesias vivían en un complejo de inferioridad. Y todavía hoy, en Estados Unidos y en otros países, hay una crisis de identidad de muchos pastores. ¿Cuál es mi papel en la sociedad? ¿Soy relevante? Porque vivimos en una sociedad que todavía sigue pensando que lo importante es invertir en técnica, en ciencia, y la labor espiritual se considera algo secundario y que casi un adorno que no soluciona los problemas de nuestra sociedad. Lo importante es inventar. Y se valora más a el Jacob, de los que haya inventado que sería el Internet o quien sea, aunque era un ser vil en cuanto al maltrato a sus obreros y mal paga, era inmoral, pero hacía técnica. La ciencia y la técnica fue un reto para la Iglesia. Julio Verne fue un gran novelista francés, era un icono de esa época moderna. Él, sabéis que ya se anticipó a los viajes de los submarinos por el fondo del mar, se anticipó a ir a la Luna. Él preveía que era posible llegar a la Luna perfeccionando la técnica que había en ese momento. Y, en fin, diseñó una serie de imágenes utópicas que todo el mundo pensaba que llegaríamos a ser casi como dioses mediante la técnica, y que el mundo se iba a recorrer en 80 días, y hoy sabemos que incluso en muy pocas horas le damos la vuelta al mundo. Bien, los modernos creyeron que con ellos llegaba, el fin de la historia, llegaba todo lo que el cristianismo había prometido para el más allá, para el cielo. Ellos creían que el cielo iba a llegar en sus propios días, que se iba a cumplir lo que los revolucionarios franceses, que son hijos de la Ilustración, el lema libertad, igualdad y fraternidad, se iba a cumplir en sus días. Ellos estaban convencidos de que el mundo estaba abocado a un periodo, a un tiempo de libertad, repito, de igualdad y de fraternidad. Llega el siglo XX. El siglo XIX es todo el siglo de la exposición mundial en donde cada nación sigue haciéndose todavía, aportaba los descubrimientos, las aportaciones que estaban haciendo a la civilización. Pero en el siglo XIX,
que era una edad de oro, y todos pensaban que el año 1901 era ya iba a ser el cumplimiento de esa edad de oro. Y todos sabemos lo que pasó en el año 1914. En el año 1914, cuando nadie se lo esperaba, las naciones más civilizadas de este planeta, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, se metieron en una guerra que implicaron a Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, la India, la Primera Guerra Mundial. 1914 fue el fin del sueño, donde la humanidad y las mentes pensantes y las crisis que produjo, por ejemplo, y que se refleja en las novelas de Hermann Hesse, el Demian, Lobo Estepario, se refleja en la filosofía existencialista, la amargura de descubrir que la cultura por la que se quería redimir al ser humano no había mejorado a ese lobo que llevamos dentro y que seguimos matando. Que la técnica por la que se iba a acabar las enfermedades, y se acabó con muchas, hay que admitirlo, que la técnica que estaba sirviendo para progresar y para construir puentes y caminos, también estaba contribuyendo a matar como nunca antes había matado. Ya no eran que los soldados se enfrentaban en las trincheras, sino que los aviones sobrevolaban por encima de los soldados, iban a la retaguardia y llegaban a las poblaciones civiles y masacraban pueblos enteros, hombres, mujeres y niños. Y eso ha ido aumentando. La carrera armamentística, fruto de la técnica y del progreso, sabemos que hasta se puede dirigir la guerra ya por ordenador, y los daños colaterales se dice, los miles o cientos de niños y de personas inocentes. Esto fue para los filósofos sobre todo algo desgarrador. Era impensable que la patria de Goethe, de Kant, de Hegel hubiera sido desangrada en las trincheras, las guerras de las trincheras, los gases, y hoy se sigue matando con gases. Esa fecha se puede señalar como el fin de la modernidad y el comienzo de la posmodernidad, que es la toma de conciencia dolorosa de que habían estado engañados, de que durante 300 años se habían equivocado. El progreso tiene una cara negativa y tenebrosa. La cultura por sí misma no redime, no regenera a la persona humana, no la hace mejor. Es más, hoy se sabe que en todos los colegios el nivel de violencia juvenil es muy elevado y que a veces los profesores están indefensos frente a la violencia de los chicos, de los alumnos. Es que el siglo XX, que pintaba tan hermoso, ha sido el siglo más horroroso de la historia. En el 14 la primera, en el 18 la Revolución Rusa, la muerte del zar, los enfrentamientos entre los rojos, los blancos, los bolcheviques, los mencheviques, los miles de muertos. Luego llega la Segunda Guerra Mundial, en donde ya es más grande todavía, las masacres que por ambas partes, el asesinato de 6 millones de judíos, el asesinato de tanta gente como nunca antes en la historia. Y de nuevo fueron los países más cultos, Alemania, Inglaterra, Francia, Holanda, Noruega, de nuevo Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, todo el mundo en llamas. Se salvaron muy pocos. Y por si fuese poco empiezan las guerras de descolonización en África. Y se nuevan nuevos países y todo esto supone muerte, sufrimiento. Las guerrillas y dictaduras militares en toda Latinoamérica, las guerras de Camboya, de Vietnam, de Laos, Pakistán, la toma de poder de Mao en China, la ocupación del Tíbet, la guerra de los Balcanes, Bosnia, Afganistán, Irak, y así podemos seguir. ¿Dónde están, pues, las promesas de salvación de la modernidad? Y eso es lo que constata la posmodernidad. Algo ha fallado, nos hemos equivocado. Para Karl Marx y sus seguidores, la historia caminaba hacia el paraíso terrenal, un paraíso socialista sin explotados ni explotadores, que era hermoso. Pero todos sabemos cómo acabó la realización histórica del marxismo en Rusia, donde se impuso la dictadura del proletariado, que se convirtió en la dictadura del partido
y en la opresión de los disidentes, en los campos de los gulags. Todo el que no pensaba conforme al partido o que estorbaba era eliminado o enviado a Siberia o a todos esos lugares terribles. Así pues, no tiene nada de extraño que los posmodernistas protestaran no contra la Iglesia, porque nosotros no tuvimos nada que ver con esos sistemas de muerte, protestaran contra ese estado de cosas y anunciaran el fin de ¿qué? De los metarrelatos, o en castellano más bonito, de los grandes relatos dominantes. ¿Cuáles fueron los grandes relatos de la modernidad que habían conducido al hombre casi a su extinción o por lo menos a mucho sufrimiento, a refugiados y a genocidios? Millones de vidas humanas sacrificadas en nombre de ¿qué? De ídolos, sociedad sin clases, patria, raza, nación. Y ahí tenemos a Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot. Pues la lista es larguísima. Todo eso en el siglo XX. Y solo hoy se mantiene un ídolo voraz, que ese parece que es imbatible, el dios Mamón, el dios mercado, del que todo el mundo espera mucho y que se dice que lo que hay que hacer para arreglar las crisis actuales es abrir las fronteras al mercado libre. Los sumos sacerdotes y los profetas y los misioneros del mercado dicen que el mercado es la solución de todos los males, de la miseria y de la pobreza de las sociedades. Su credo básico es bien sencillo: productividad, competitividad y crecimiento. Es una trinidad de hierro que ha demostrado su capacidad de crecimiento, pero no de distribución de riqueza. Ha aumentado las diferencias entre los que tienen mucho y los que cada vez tienen menos, poniendo en peligro el futuro de la mayoría de los hombres, de los animales, del medio ambiente. Jesucristo les diría a estos idólatras del dios mercado, del dios Mamón: el hombre no está hecho para el mercado, sino el mercado para el hombre. Muchos han descubierto también, porque estas ideas han entrado en la Iglesia, han descubierto en su propia vida, en sus propias carnes, que el anuncio de los evangelistas de la prosperidad, sean seculares o religiosos, es una trampa, es un engaño, porque la prosperidad es de los que hablan de ella, pero no de los que contribuyen a que algunos prosperen y los demás solo estén esperando a que se produzca el milagro que nunca se va a dar. Por eso no tiene nada de extraño que aumente el número de personas que digan que todo es relativo, que no hay verdades dignas de confianza, porque les ha engañado la cultura, les ha engañado el progreso y a veces les engaña la Iglesia. Tristísimo, y es un precio que pagaremos muy caro si no cortamos de raíz esa idolatría del dios Mamón, aunque se disfrace como prosperidad. Creen que todo es relativo, que todo es parcial, según la conveniencia de cada cual. Y en un sentido es así. La gente juega con la verdad y juega con las emociones de la gente y juega con la buena fe de la gente. Los dogmas religiosos de la antigüedad llevaron a las naciones a enfrentarse unas con otras: católicos contra protestantes, luteranos contra calvinistas, musulmanes contra cristianos. Los dogmas de la modernidad también han sembrado todo un siglo de cadáveres, de refugiados, de desplazados, en nombre del partido o de la utopía. El consumismo, del que se alimenta el mercado y que promueve el mercado. Sin consumismo no podría existir el mercado. El reto que pone la sociedad moderna a la Iglesia es enorme. Y como cristianos tenemos una responsabilidad muy importante. Yo creo que tenemos un papel clave que jugar en este punto. Es decir, que somos relevantes, que no somos, como se nos creía, una religión para la intimidad del hogar. Somos una religión para la sociedad,
para la nación y yo diría para todo el planeta. Nosotros, según 2 Timoteo 2:11, tenemos un mensaje digno de ser creído, digno de crédito. O 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Eso es lo que nosotros representamos sin ningún tipo de vergüenza ni complejo de inferioridad. Por eso es necesario que los cristianos tengamos una idea clara de la naturaleza de la sociedad, pero también del papel de la Iglesia, de nuestro papel como creyentes y a la vez ciudadanos de este mundo. El problema al que nos enfrentamos es que la mentalidad de mercado o mercantilista ha penetrado en todas las instancias de la vida moderna. El mercado necesita de consumidores para vivir y crecer. Por eso ha creado una mentalidad consumista que alcanza incluso a la religión. Desde hace tiempo, los sociólogos hablan de una religión a la carta, en la que el consumidor es quien tiene la última palabra, según su apetencia personal o sus gustos. Una espiritualidad a la carta, una iglesia a la carta. No se busca la verdad, lo auténtico, por no hablar ya de lo que se ajusta a la Escritura, a lo revelado por Dios. El consumismo y el espectáculo se dan la mano en este punto. Para la cultura del espectáculo, lo único que cuenta es que el espectador se sienta bien, lo pase bien. Para que se olvide por un momento, mientras participa de ese espectáculo, de la cruda y dura realidad de la vida cotidiana, de nuestras luchas, de nuestros miedos y de nuestros temores. El sociólogo canadiense David Lyons, en su libro Jesús en Disneylandia, Jesus in Disney World, está en inglés pero también está en castellano. Él ha tomado la figura de Disneylandia, que es un centro de recreo para toda la familia, inocente y feliz y alegre, como un paradigma de la cultura de hoy. Y dice que Disneylandia se ha convertido en el modelo de las iglesias, las mega iglesias, que ofrecen música, pasarlo bien, danza, que la familia puede ir, y es una, digamos, decía el doctor Paul Tournier, que era un suizo psiquiatra, la iglesia es la sociedad de las tentaciones menores, y ahora es la iglesia, es la sociedad de las diversiones sanas, de música cristiana para la gloria de Dios y todo eso. Es Disney World metida en las iglesias. Lyons analiza cómo la proliferación de nuevas tecnologías y de los nuevos medios de comunicación, música, etcétera, son elementos muy importantes también en las iglesias, influyendo sobre la fe y la práctica religiosa, dando lugar a un tipo de religión consumista, de espectáculo. Yo no busco la iglesia de la verdad, la iglesia conforme a la palabra de Dios. Es como el que va buscando la hamburguesa perfecta, la más grande, la más hermosa y la más atractiva, y comida rápida, sabrosa, atractiva, bonita, sin pararse a pensar en lo bueno o malo o lo perjudicial que pueda ser ese tipo de comida. Y así hay quien va buscando iglesias por lo que parece que ofrece de espectáculo y de consumo, aunque quizá puede que resulten muy dañados. A mediados de los años 70, el filósofo y psicoanalista judío, aunque ateo, Erich Fromm, escribió un libro que creó época. Fue una verdadera revelación para muchos modernos. El título es muy sencillo: Tener o ser. Él, sin ser cristiano, fue el primero que levantó su voz para protestar contra la orientación que estaba tomando el mundo actual, en donde lo que importa es el tener, el aparentar. Mejor carro, mejor traje, mejor último modelo del iPad o de lo que sea. Estoy diciendo en el año 76, lo decía él ya, han pasado 40 años. Ese libro se publicó enseguida en castellano, en México, en todo el mundo, y a todos los idiomas. Porque de algún modo
Se interesaron en él los filósofos, los sociólogos, los teólogos, los políticos, los sociólogos, la gente común, porque que tenían ganas de orientarse sobre esta corriente consumista en donde el ser se diluye en el tener. Tanto tienes, tanto vales. Esa es la mentalidad del mundo moderno, la mentalidad mercantilista. Un teólogo español, José María González Ruiz, dice: para Fromm, la clave de la vida está en el ser. ¿Y qué puede decir un cristiano? Amén. Para nosotros también la clave de la vida está en el ser nuevas personas en Cristo. Pero ¿cuántas veces estamos más pendientes del tener, o tener más prosperidad, o bendiciones, o gozo, y reflexionamos poco sobre la calidad de nuestro ser en Cristo? Ayer hablábamos un poco de eso, y de esto voy a hablar hoy algo más, desde otra perspectiva. Porque es una vergüenza que los ateos nos tengan que enseñar a nosotros que creemos en lo invisible, en el valor de lo sobrenatural, la importancia del ser por encima del tener. Que la Iglesia sean los ateos los que nos den lecciones. Hay que aclarar antes de seguir que los cristianos no estamos en contra de la realidad material, no estamos en contra de que la gente prospere. Lo que creemos es que la realidad material está al servicio del hombre y que el bienestar es deseable, no la miseria, no la pobreza, simplemente porque la pobreza deshumaniza y es terrible que un Estado permita que su gente pase hambre, y eso como cristianos lo sabemos, y no hay otra opción posible para nosotros que la lucha por la erradicación de la pobreza. No porque el pobre simplemente un día le duele la tripa de que no ha comido o viste con harapos. Es que él mismo no tiene el sentido de su dignidad. Ya solo vive para sobrevivir y se humilla o incluso delinque. Jesús no huyó al desierto como los esenios y se apartó allí a esperar la venida del Mesías o de un nuevo reino. Jesús no era un asceta riguroso, él se dejaba invitar, iba a banquetes y sabemos incluso que se le acusaba de ser comilón y bebedor, amigo de pecadores y publicanos. O sea, el cristiano no es enemigo de la alegría natural de la vida, no es enemigo, al revés. Dice: lo que queréis que otros hagan contigo, haz tú con ellos. Yo, de verdad, a veces me gusta dar dinero a gente que me pide por la calle, a alguien cuando los emigrantes han ido a España, muchos, pues ofrecerle mi casa, incluso mi carro si les hacía falta, porque yo también durante un tiempo estudiando en Inglaterra me alegraba mucho cuando algún inglés de la iglesia o tal me daba 10 libras o 5 libras y yo pensaba, pues si a mí me gusta que alguien me regale y me ayude en un momento, ¿por qué no tengo yo que estar dispuesto a ayudar y buscar que todos compartan? ¿Y quién no nos gusta tener una casa confortable y otras cosas? Y queremos que nuestros hijos tengan buena ropa y buen alimento. Pues eso deberíamos querer también y luchar por todos los medios para que los niños que están en la calle limpiando cristales o pequeñitos tragando humo, ¿qué futuro tienen? Bien, todo eso es parte para nosotros de la fe, del ser, valorar el ser por encima de todo. Luego, no es malo el deseo de vivir mejor, al revés. Lo malo es cuando se confunde el tener con ser. Eso es lo malo, cuando vivimos solo de la apariencia. Bien, para dar un testimonio elocuente en el mundo que nos rodea, no necesitamos más ideas, ya está todo revelado. No necesitamos ni profetas, ni apóstoles, ni siquiera reformadores, porque sabemos cómo hay que comportarnos. Hasta un niño lo puede entender. Dice el Señor Jesús: Padre, te doy gracias, te alabo, te bendigo, porque ocultaste estas cosas a los sabios y se las diste a conocer a los entendidos. Si cualquier cristiano ante su Dios es un sacerdote y un rey, somos un reinado de reyes y sacerdotes, un pueblo de reyes y sacerdotes. Cuando alguien se cree el siervo de Dios, bueno, sí, siervo no de Dios, siervo de los siervos de Dios que somos nosotros. Tú eres siervo de la iglesia para que la iglesia crezca y se edifique en alabanza al Señor.
Luego necesitamos una revolución que tiene que comenzar no con nuevas doctrinas que alguien ha descubierto, ahora una verdad que antes no se había comprendido, o ha entendido un nuevo milagro, un nuevo don o un nuevo carisma. Tiene que comenzar por una transformación radical de la persona, del ser de la persona. Y voy a insistir en esto porque creo que es muy necesario. Porque la raíz de la persona, dijimos ayer que era su corazón, que es la misma manera que filosóficamente se dice el ser, en donde radica todo. O Ortega y Gasset, la vitalidad primaria. Porque el ser no es solo razón, somos emoción, somos voluntad, somos muchas cosas. La transformación que necesitamos tiene que ver con la naturaleza del ser cristiano. Y para eso hay que comenzar con Cristo. Y parece sencillo, pero mi experiencia me dice que no es. Que el primero ignorado en las iglesias es Jesucristo. Que el primero al que no se tiene en cuenta en las iglesias cristianas es a Jesucristo. Un autor estadounidense, Michael Horton, ha publicado un libro que se llama Christless Christianity, cristianismo sin Cristo. Y si eso pasa en esas tierras, también nos puede pasar a nosotros. Durante 500 años, nosotros los evangélicos, los protestantes, los cristianos, hemos estado ocupados con las cosas de Cristo, con la salvación, con la vida eterna. Pero a veces yo creo que hemos dejado en un segundo plano a Cristo mismo. A muchos nos ha preocupado tener como un pasaporte para ir al cielo y evitar el infierno. Pero nos hemos preocupado muy poco de qué significa que Cristo sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Hoy pasa lo mismo. A mucha gente le interesa más la bendición y la prosperidad que el Señor de la prosperidad y de la bendición según la quiere Él. Martín Lutero decía que la doctrina de la justificación por la fe es el artículo por el cual la Iglesia cae o permanece. Y eso está muy bien. Está muy bien en su momento y en su contexto. En polémica con la Iglesia de Roma que enseñaba la fe por obras. En esa controversia había que decir que la fe sola era como el corazón del Evangelio. Pero no era toda la verdad, era solo una parte, una perspectiva, un aspecto del Evangelio. Porque para evitar todo tipo de méritos, los méritos de los santos que uno consigue con el esfuerzo, ellos hablan en conceptos legales. Y no les importa si no lo entienden, pero ellos hablan del sentido forense, la imputación de la justificación. Los conceptos legales llegan ya a un punto que ese sí lo vamos a entender. Para decir que la justicia que nos salva no es la de nuestros méritos, sino la de que opera en Cristo, muerto en la cruz y aplicada su gracia a nosotros por la fe, hablan de la justicia extranjera, en latín extra nos, fuera de nosotros, que también suena eso raro de justicia extranjera, como dándonos a entender que nunca la salvación se debe a nuestra propia justicia, sino a lo que Dios ha obrado en su Hijo. Eso estaba bien también, pero repito, se olvidaba con estas doctrinas el aspecto que vamos a ver de la interioridad. Y se habla de la justicia imputada. La palabra esta que es fea en castellano, imputada, es que se nos acredita. Que es todo casi un término mercantil y bancario. Como si Dios nos acredita, hay un recibo de que tenemos justicia aunque no la tengamos. Sí, esos teólogos serios, pero lo entendemos. Pero la consecuencia fue que se produjo un cristianismo muy formalista. Uno ve los dibujos o los grabados de los teólogos puritanos o de los siglos pasados, son gente seria, gente que un concepto riguroso del Dios. Jonathan Edwards, si uno lee su sermón sobre el infierno, bueno, te echas a temblar y eran así. Y por eso, cuando llega John Wesley y descubren la santidad y el gozo de la conversión, se produce un avivamiento enorme en todas las iglesias. Pero no voy a hablar en eso, pero la Reforma tuvo que aprender, había olvidado el aspecto de la experiencia. Era solo la doctrina perfecta y en todas las naciones existían
las confesiones de fe de Suiza, la confesión de fe de Francia y regionales también, confesión de fe de La Rochelle o de otra región. Y luego se descubrió el Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu, la vida triunfante en Cristo, porque se había ignorado. El teólogo reformado calvinista escocés, una mente muy aguda, John Murray, en uno de sus libros, también traducido al castellano, dice: nada es más central y básico para para el cristianismo que la doctrina de la unión y comunión con Cristo. Y menciono a John Murray porque no es sospechoso de arminiano o cosas. Dice: la verdad central de toda la doctrina de la salvación es la unión con Cristo. John Owen se llama el príncipe de los teólogos puritanos, un hombre rígido, serio. Si uno lee, tiene un comentario al libro de los Hebreos en 9 tomos, hebreo, siriaco y todos los idiomas, que no eran gente así, cualquier cosa, un peso pesado. Pues John Owen dice: la unión con Cristo es la causa de todas las otras gracias de las que somos hechos partícipes, las cuales se nos comunican en virtud de nuestra unión con Cristo. De aquí procede nuestra adopción, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra fecundidad, nuestra perseverancia, nuestra resurrección y nuestra gloria. Pero eran voces en el desierto. Hoy, afortunadamente, todas las escuelas teológicas, calvinistas, arminianos, luteranos, reformados, están volviendo a estudiar estos temas. Y no, como estas conferencias yo se las voy a enviar gratis, ahí les voy a dar una lista de los libros que hay, de hace 1 año o 2, en inglés la mayoría por desgracia, pero están ahí, que indican que algo está cambiando positivamente y que un día llegará a las iglesias, de recuperar el cristianismo vital que se había perdido un poco en ese cristianismo de doctrina, ese incluso movimiento que fue necesario pero rígido, el fundamentalismo, los fundamentos, y se había olvidado la cordialidad del cristiano. Pues, dice Pablo, vuestra gentileza sea conocido por todas. Se había olvidado estos aspectos de la ternura del cristiano, de los sentimientos del cristiano, y es algo pues positivo para las iglesias. No voy a entrar en el tipo de unión que se produce porque nos llevaría tiempo, pero es sabido, y yo creo que tenemos como 10 minutos o menos. ¿Perdón? ¿Cuántos? ¿5? Bueno, entonces, un texto que a todos nos enamoró, espero, si no habría que cuestionarnos nuestra conversión. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo, ¿no?, en la fe del Hijo de Dios que me amó y murió por mí. Ese texto a todos nos enamoraba, pero nos parecía demasiado elevado casi para los místicos o para las personas muy especiales, los misioneros, los apóstoles, los evangelistas. Pero él está hablando, Pablo, de su experiencia, pero es una experiencia. William Barclay y otros pensadores, Charles Raven, hablaban de que para Pablo, por ejemplo, una fórmula que él utiliza mucho en todas sus cartas, nunca falta esta fórmula: en Cristo, escogidos en Cristo, unidos en Cristo, amados en Cristo. A él le gusta esta expresión, en Cristo. Con eso estaba dando a entender, dice William Barclay, que era un teólogo escocés de peso, un gran comunicador y a la vez un experto en griego y en cultura antigua. Y él dice que lo peculiar del pensamiento de Pablo se encuentra en este punto, en esa experiencia de la intimidad con Cristo, y que esta frase o fórmula tan breve resume toda la teología y la vida de Pablo. Y él dice que esa experiencia fue creciendo, pero desde el principio Pablo ya tenía clara que la esencia de la fe cristiana es esta fórmula, en Cristo. Bien, ¿cuál es el texto que nos demuestra que esto no es una experiencia solo para la élite o la aristocracia cristiana, que no existe? No hay que dejarnos engañar por apóstoles o como en mi caso, gente que estudia apariencia. Gálatas 4:19. Hijitos míos, dice Pablo, y Pablo sabía lo que hablaba, por quienes
vuelvo a sufrir dolores de parto. El sufrimiento del misionero, del pastor. Sufre dolores de parto, ¿por qué? Porque la iglesia no crece, o no diezma, o no trabaja lo suficiente, ¿no? Sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aquí vemos pues que la experiencia del ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, no es solo la de Pablo. Él quiere que esta sea la experiencia de todos nosotros. Como pastor, ¿cuánto he sufrido también? Cuando la iglesia discute por temas de escatología o de otros, y digo, y a nadie le da por entender qué significa estar en Cristo, vivir en Cristo. ¿Qué significa que Cristo vive en mí? Y son capaces de estar discutiendo por una punta, una coma, del dispensacionalismo, del rapto, de la gran tribulación, vete a saber tantas cosas. Y cuando hay, pues en nuestra iglesia hay gente rara, yo creo a veces que se nos pegan gente muy difícil, que te lo cogerías así contra la pared un poco, pero no hay que hacerlo. Yo le digo a mi esposa, ¿y por qué no les da estos raros por ser raros en Cristo? Ser como Pablo dice, soy loco en Cristo. No, les da tener sueños, visiones que complican y que no tienen pies ni cabeza. Por eso hay que sufrir y orar al Señor para que Cristo se vaya formando en su iglesia, porque no se está formando y por eso no tenemos impacto, ni a veces hay ilusión, sí, seguimos y estamos esperando el milagro, pero no estamos enamorados de nuestra iglesia y somos fieles a ella con todas las consecuencias. Y podríamos leer muchos versículos, pero no voy a agotar su tiempo. Cuando dice 2 Corintios 3:18, porque Pablo siempre tiene esa línea. Nosotros también, todos, dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La transformación de gloria en gloria en nosotros. Y a veces nos miramos unos a otros, uy, ¿dónde está la gloria y el Cristo en nosotros? Durante muchos años milité en una iglesia reformada, calvinista, y me tiré años enteros tratando de averiguar si Cristo ha muerto por todo el mundo o solo por los elegidos. Porque me enseñaron, se llama redención limitada. Y fui un día a Irlanda, recuerdo, a un señor ya mayor, era el presidente de la agrupación presbiteriana, iglesia presbiteriana, y era la hora de la siesta. Yo le hice esa pregunta porque me inquietaba. Él que pensaba sobre la redención limitada. Se durmió, no me hizo ni caso. Pero ahora lo entiendo. Porque uno lee, por ejemplo, Romanos 8:29, es el texto clave de los calvinistas. ¿Y qué dice el texto tan famoso? Pues lo voy a leer. Que dice que Dios, ¿no? A los que antes conoció, también los predestinó. El calvinismo se hincha, tío. La palabra predestinación, una palabra muy grande. Bueno, aquí el hermano hizo toda una tesis para licenciatura y se lo publicó. La predestinación. Se hinchan. Hay tanto que hablar de esta sola palabra. Pero parece que nos siguen leyendo. ¿Para qué nos predestinó el Señor? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito. Es decir, que la predestinación no solo es para especular el programa divino, porque llama a uno y a otros no, sino que tiene un fin práctico. La predestinación es para transformarnos a la imagen de su Hijo. ¿Qué programa más hermoso tiene Dios para nosotros y para su iglesia? ¿Y cuántos años se tiraban los trastos los calvinistas a los arminianos o a los amiraldianos, etcétera? Y el plan de Dios debe estar llorando cuando ve que su iglesia está preocupada con cosas secundarias y olvida la perla de gran precio al Señor Jesús, que tiene que formarse, no solo declarar Él es el Señor, sino que Él tiene que ser mi Señor realizándose y preguntarme, ¿cuánto de mi vida se está transformando? ¿Cuánto me falta? Sabemos que nunca llegaremos, pero debemos buscar a hombres y mujeres que nos ayuden en esta transformación. Porque cuando consigamos esto, entonces sí que la iglesia dejará huella. Entonces la iglesia sí que tendrá impacto,
porque será la iglesia de Cristo, y no solo la iglesia de esta o la otra, porque el Señor les bendiga, les ayude y nos ayude a todos a cumplir el plan de Dios. Muchas gracias. Gracias, doctor Ropero.